lo que dice la palabra. Pero antes, ¿cuántos saben que Dios está haciendo cosas grandes? No podemos sustituir el video de YouTube por venir a la iglesia, porque me dicen, yo lo veo en la casa, y yo ya sé, eso es un problema que tenemos los pastores a nivel de todo el mundo, ¿verdad? Entonces voy a quedarme en la casa y veo el video, y entonces ya se quedan en la casa, ya me lo han dicho. Eso no se puede hacer. Pero ¿cuántos creen que Dios está haciendo cosas grandes? ¿Sí? Amén. Yo creo que hay un pañito antes de empezar a grabar para limpiarme los anteojos. Ayer estaba dormido y de un momento a otro tuve un sueño aterrador y me levanté asustado y me volví a acostar y me puse las cobijas en la cabeza y al rato y estaba oyendo cosas y al rato me di cuenta y dije, ¿pero qué pasa? Y entonces agarré control porque estaba medio dormido, pero fue un ataque. Y cosas que suceden, vamos a ver si tengo, en el ambiente espiritual, que son lógicas cuando uno está avanzando. Cuando uno está avanzando en las cosas de Dios, comienzan a salir oportunidades y comienzan a salir cosas difíciles de manejar, las traiciones, los engaños, los robos, las situaciones entre familia, entre los amigos. Eso es, si usted está bien amparado en el Señor y usted está recibiendo y está haciendo cambios, es normal. Diga el que está al lado suyo, es normal. Pero la palabra del domingo pasado, ¿cómo se llamaba? Recuperando. No, casi. Recuperando lo que perdido. Causó una sensación interesante. Es una palabra realmente que nació en el corazón de Dios y realmente esta me costó mucho. No sé por qué. De hecho, ayer a las 10 de la mañana no sabía que iba a predicar. Yo puedo agarrar cualquier versículo, eso es lo más fácil, pero no. Y en esa lucha, a las 10:30 de la noche, estaba yo terminando la enseñanza y con esa duda, digo, qué raro, tengo 4 temas ahí que no sé si desarrollarlos, me dan un poquito a la 1 de la mañana, 2, Señor, ¿por qué no me hablaste? Y entonces dijo, no, ¿sabes qué? Me voy con esa, que ya la tenía listo, y eso es lo que vamos a predicar. Pues resulta que es la enseñanza para hoy, es la enseñanza que usted necesita escuchar. Y así es. Pero Dios está haciendo cosas grandes, ¿amén? Dios está moviendo extraordinariamente. ¿Ya estamos grabando? ¿Sí? Ok. Y yo quiero pasar a Eli porque tiene un testimonio. Ven, Eli, porque no es un testimonio. De lo que ella recibió la semana pasada, algo sucedió y hay que contar las cosas buenas, ¿amén? Ven. Denle un aplauso a Eli, qué preciosa mujer. Necesito un micrófono. Ven acá conmigo. Yo no muerdo, venga. Sí, ahí está. Cuéntame. Dios los bendiga a todos. Bueno, ya contó. No soy muy buena para hablar, pero yo les quiero compartir a ustedes que Dios es grande, Dios existe y tenemos que tener la fe. El pastor estaba hablando hace 8 días, el domingo pasado, de lo que nos pertenece. Y le estaba comentando yo a mi esposo, le digo, yo creo que yo me merezco hablar con el señor donde yo trabajo. Y le digo, y pedirle, porque él llevo casi 7 años ahí trabajando y no me quejo de lo que me paga, pero no me pagaba días festivos, ni vacaciones, ni nada. Y ya el lunes que llegué le digo, ¿sabes qué, Paul? Le digo, yo necesito hablar contigo. Y me dice, sí, dime. Y ya le digo, ¿sabes qué? Yo le digo, llevo casi 7 años trabajando aquí contigo, le digo, nunca me das vacaciones, días festivos pagados, le digo, ni de enfermedad, ni de nada. Le digo, y pues ya me cansé de estar trabajando así, le digo, y mejor voy a buscar otro lado donde me paguen lo que tú no me estás pagando. Y me dice, no, él me dice María, y me dice, no, María, dice, tú no te puedes ir de aquí, me dice, lo que tú quieras, habla con mi esposa, me dice. Habla con ella y lo que tú quieras, dice, lo que hables con ella, dice, está bien para mí, pero tú de aquí no te vas, me dice, porque yo te necesito y porque
te vas de aquí hasta que yo cierre este lugar, me dice, vas a estar conmigo aquí. Entonces yo digo, lo que necesitamos es hablar y decir y pedir las cosas. Y recuperar. Recuperar lo que es nuestro, porque nos pertenece. Entonces yo le doy la honra y la gloria a Dios, porque Dios es el que hace las cosas. Él, me siento con la confianza de decirle a Él, porque me siento capaz de hacer el trabajo, pero Dios es el que me da la fuerza para hacerlo. Entonces yo le doy gracias a Dios por eso, porque a Él sea la honra y la gloria. Amén. Y porque nos lo merecemos, somos hijos de Dios y Amén. merecemos lo mejor. Excelente. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Mire, se predicó sobre recuperando lo perdido. Ella fue, tomó la palabra, fue y reclamó y le cambió el futuro. Ahora estuviera en una condición sin cambio, pero fue y habló, retomó. ¿Y qué fue lo que pasó? Ahora está ganando más dinero y tiene todos los beneficios. Denme un aplauso al Señor por la vida de ella. La palabra es viva. Usted tiene que entender que esto no es un juego. Una vez que se desata algo, una vez que usted recibe la palabra y usted la agarra, inmediatamente algo comienza a suceder en el ambiente espiritual. El ambiente espiritual es el que gobierna al ambiente natural. Entonces es muy importante que entendamos esto cada vez que usted no sea oyente, porque si oímos y inmediatamente nos olvidamos y no ponemos en práctica, entonces no sucede mucho. Pero cuando usted agarra la palabra y usted pelea y usted la cree y va sobre eso, inmediatamente cosas comienzan a suceder. Amén. Denle un aplauso al Señor. Hoy vamos a hablar de un tema y es la historia de Jacob. Diga Jacob. Y tiene unas connotaciones, bemoles, colores muy interesantes esta historia. Pero hoy voy a hablarles de la primogenitura. Diga primogenitura. Y todo lo que lleva, porque la primogenitura está basada en la familia. Para poder usted ser garante de algo en el mundo espiritual y en el mundo de la familia, pues tiene que haber una familia, ¿sí? Entonces tiene que haber un hijo que nació primero para esto. Entonces esto tiene que ver con la familia, amén. Y entonces se desarrolla una historia que es como una novela. Es increíble y me he reído mucho porque bueno, esto lo podemos poner en Televisa y hacer una novela completamente sobre esto, porque los personajes que son 4 más Dios, son 4, todos estaban equivocados, todos tomaron las decisiones equivocadas. Y el objetivo de explicar la primogenitura es que en esta mañana usted pueda entender principios para no dejarse quitar o para mantenerse o de hecho lo que quiero es que usted se ubique con uno de los personajes, porque nosotros tenemos algo de estos 4 personajes, amén. Entonces vamos a ir despacio. Quiero decirles que todo nació con la intención de Dios. Hay 4 personajes que son Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. Entonces Dios habla, porque estamos hablando de los patriarcas. Eso, las generaciones que iban hasta llegar a Jesús. Entonces era muy importante para Dios estos patriarcas, ¿sí? Y entonces él iba dando generaciones hasta generaciones y generaciones, pasando cosas de una familia a otros personajes, hasta llegar a Jesús. Ese era el objetivo. Entonces Dios tenía un interés especial en lo que representaba las primogenituras. ¿Quién era y a quién se la daba? Dios estaba ahí, amén. Entonces Dios estaba ahí cerca, entendido y viendo para el propósito que era mandar a su hijo. Ya él sabía lo que iba a pasar. Entonces es muy importante que entendamos ese principio. Y todo empezó con una profecía, amén. Vaya siguiéndome, por favor. Génesis 25, 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde
tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Diga, el mayor servirá al menor. Excelente. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza. Hay un eco, ¿verdad? Está. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano. Pero había una característica: trabada su mano al calcañar, o sea, aquí al tobillo de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Entonces aquí hay una profecía. Dios le habla. Rebeca estaba incómoda porque cuando quedó encinta algo pasaba adentro. Y entonces ella dice: ¿qué es lo que me sucede? ¿Por qué yo siento este embarazo? Si es así, ¿verdad? Seguro me voy a morir. Porque era algo, había una pelea desde los espermatozoides que estaban ahí. Comenzaron a pelearse y cuando iban creciendo había algo ahí. Dios estaba gestando algo ahí. Dios estaba haciendo algo ahí. Y entonces ella fue en oración y dice: Señor, ¿qué es lo que está pasando con esto? Porque yo siento esto. Y dice: no, es que se van a pelear entre ellos y son gemelos. Y entonces van a ser uno detrás del otro. Pero como dice ahí, el menor va a servir al mayor. Amén, ¿sí? Entonces, esa era la disposición de Dios. Eso era ¿qué? El orden de Dios. Eso fue ¿qué? La palabra de Dios. Eso era la voluntad de Dios. Eso era el placer de Dios. Eso era la decisión de Dios. Que el menor iba a servir al mayor. Y que las naciones iban a estar dispersas. Y que una iba a pelear con otra porque tiene un objetivo todo eso. En el plan de Dios nadie entiende por qué hace Dios las cosas. Nadie entiende por qué no tienen lógica las cosas. A veces no entendemos por qué Dios decide hacer cosas que parecen injustas. A veces no entendemos por qué Dios no nos contesta o no responde a nuestra manera, ¿sí? Y aquí es un caso, pero extraordinario, específico de cómo es que funciona Dios. Pero otra vez les digo, si usted está en las manos de Dios, déjese ir, aunque las cosas usted no las entienda, porque Él tiene un propósito. Diga: yo tengo un propósito. Y eso me vale para decirle que usted tiene un propósito. Usted no vino por casualidad, ni usted tiene que entregar las cosas porque las circunstancias no son como parecen, sino que Dios está tejiendo algo que usted no entiende. Dios está haciendo algo que todavía usted no tiene. O sea, usted tiene nada más como el inicio del cuadro. Y la pintura toda Dios la tiene en la mente de lo que va a pasar. Y usted nada más tiene el rojo y el amarillo y está así y dice: ¿pero qué pasa? No veo nada, no veo el futuro. Déjeme decirle que Dios tiene un propósito para su vida. Amén. ¿Sí? Acepte su propósito. Acepte la disposición de Dios. Acepte la posición. Si usted está en santidad, como le decía yo a mi esposa, nosotros estamos en santidad, estamos en orden, estamos haciendo el bien, algo va a pasar. Algo va a pasar. Y es porque hay que confiar en el Señor. Él sabe. Dígale que está al lado suyo: Él sabe. Amén. Entonces tenemos ese cuadro, es una escena, lo voy a dividir por escenas, porque es como una novela. Y la escena número 1 es que Dios declara estas aseveraciones, estas conclusiones o este querer. El menor va a ser el líder, el mayor va a servir al menor. Punto. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la historia. Génesis 25, 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en las tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviéndolo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme este día
tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. Diga, me voy a morir. Dígale que está al lado suyo, me voy a morir. Me voy a morir. Y entonces, me voy a morir, me perdí. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Escúcheme bien, vaya identificándose usted con algo que hay aquí. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, ve que se come lentejas. Y se levantó y se fue, y así menospreció Saúl su primogenitura. Diga, menospreció. Aquí vemos la primera escena, y es que vemos a dos personajes. Vamos a analizar los dos personajes, y usted tiene que identificarse con alguno de los dos, porque tenemos algo de ellos. Número uno, a Esaú. Esaú, por algo, en el vientre, Dios cambió las reglas. ¿A quién le tocaba la primogenitura? Al primero, al que nació primero. Pero Dios no está limitado a las reglas y a las normas del mundo. Dios es infinitamente sabio, y Él, a pesar de que usted no tenga posición, a que usted no le toque, si a Dios le da la gana, a usted le va a tocar. Amén. Y entonces Esaú tenía la primogenitura, pero Dios vio algo, y era el corazón, porque Dios, para hacer la bendición, ve su corazón. Y entonces vemos que que Esaú era, nada más le faltaba el rótulo Nike aquí. Era un deportista, era un cazador, era un hombre fuerte, de verdad que a ustedes les gusta, ahora está de moda ¿cómo se llama? La barba, y me la acaba de quitar. La barba, solo me dejé esto, a mi esposa le gusta. Y entonces era varonil, y era grande, y era fuerte. Y entonces todo el mundo decía, ahí viene, ¿verdad? Esa apariencia de deportista, de ganador, ¿verdad? Sin embargo, Dios no escogió a ese. Dios escogió al otro. Pero hablando de Esaú, tenía características muy especiales. Por ejemplo, tenía un apetito desordenado. Por la comida, dejaba cualquier cosa. Vio que vendió la primogenitura por la comida. Eso simboliza a las personas que dejan a Dios por cualquier cosa. Que estoy cansada, dejan a Dios por cualquier cosa. Que tengo cumpleaños, dejan a Dios por cualquier cosa. Que me duele el pelo, entonces dejan a Dios por cualquier cosa. Ya no voy a leer la palabra porque estoy con dolor de cabeza. Yo no voy a orar porque ya ayer oré. Y empiezan a poner ese montón de cosas que al final lo que están haciendo es cediendo su posición, porque la primogenitura es una posición. Y entonces, cuando usted cede en algo, escúcheme bien, termina por cederlo todo. Escúcheme bien, cuando usted cede y comienza a ceder alguito, termina usted por cederlo todo. Así empieza hasta el pecado. El pecado es, usted comienza a hablar, comienzan a tener interacción en las dos personas que no pueden estar juntas, y ya después recibe un mensaje, usted está permitiendo algo, no va a pasar nada, ¿no? Hasta ahí. Y cuando llega usted por ceder, termina por cederlo absolutamente todo. Amén. Entonces eso era una de las características de Esaú. Era desordenado, no tenía disciplina, simplemente no tenía valor sobre las cosas, tenía un razonamiento débil. ¿Cómo se va a decir que me voy a morir de hambre? ¿Hay alguien exagerado? ¿Conocen a alguien exagerado? Que dice que van a pasar muchas cosas exageradamente y se adelantan a lo que va a pasar y ya se murieron y ya ni siquiera ha pasado nada. Tiene opción usted y usted está muriéndose. Eso es una característica de un Esaú. Dice, me voy a morir de hambre. ¿Qué era? ¿Que no había comida en la casa? No es cierto. Tal vez la mamá le tenía comida. Tal vez había comida, no dice que había escasez. Simplemente que cuando él vio algo, quería eso y no le importaba nada, ni el mañana, ni dentro de 2 días, 3 días. No le importaba absolutamente el futuro, ni solamente el presente. Y entonces agarró el potaje y lo vio como algo valor, que menospreció su posición en el Señor. ¿Alguien Dios le está hablando? ¿Sí?
usted no tiene que estar razonando estúpidamente. Perdóneme. Usted tiene que centrarse en el Señor y acatar sus instrucciones y hacer altos. Un momento, porque estoy pensando eso. Estas son las dos opciones que tengo. Dios va a proveer, Dios va a hacer. Pero aquí vemos a una persona solo con un apetito desordenado, dándole rienda suelta a su imaginación, débil, exagerado, impulsivo. Mire, tenga cuidado con la gente impulsiva. Hay gente que son impulsivos y en cualquier momento y después se arrepienten y ya hicieron lo malo. Como decimos nosotros en Costa Rica, se jalan tortas. Solo para tortas sirve usted. Y entonces ese tipo de personas que son impulsivos, no razonan, no piensan, esos son los tipos de Esaú. No piensan, no toman tiempo para analizar cuál es la realidad de mi vida. ¿En dónde estoy yo? ¿Para dónde voy yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Hasta ahora estoy vivo? Sí. ¿Tengo ropa? Sí. ¿He comido? Sí. Y usted dice, tengo tantos años, no sé cuánto le dan. En mi caso, 25 años de existencia. Y entonces 25 años yo he comido y he vestido. Entonces, ¿en dónde estoy yo? ¿Para dónde voy? Y comienzo a analizar. Amén. Otra característica es que tenía esa como desprecio hacia las cosas de Dios. Y cambiaba cualquier cosa, como que no. Por eso es que Dios escogió antes de que naciera, antes de que naciera, Dios le dio todo a su hermano, porque él sabía que Esaú no valoraba las cosas espirituales. Venir a la iglesia, usted sabe que el domingo es el día más importante de la semana. Usted debería estar del lunes diciendo, ¿cuándo va a llegar el domingo? Pregunto, ¿es así o no es así? Si es lo más importante, bueno, yo quiero ir porque cuando esa palabra llega a mí, mi futuro va a cambiar, mi familia va a estar protegida, yo voy a estar en una condición completamente diferente. Pero si no es así, si usted está pensando ahorita que va a ir a comer, si usted está pensando ahorita que va a ir a descansar porque está cansada, entonces usted está igual que Jacob, dándole el honor a las cosas materiales más que a las cosas espirituales. Amén. Usted tiene que añorar, mire, el lunes yo me voy a preparar, voy a ver hasta la ropa para el domingo, ya yo sé que me voy a poner y voy a llevar mis apuntes porque aquí apuntamos. Le quiero decir a todos que aquí apuntamos todo, eso lo perdimos, pero hay que volverlo a recuperar. Nosotros traemos una libreta y apuntamos. Y usted tiene que ir a ver a lavar porque de eso depende su futuro. La primogenitura era una bendición que se daba simplemente para declarar las cosas que iban a pasar en el futuro. Era el medio de transmitir algo. Y eso lo estaba cediendo Esaú. Amén. Sí, nos estamos identificando, sí, ¿no? Este hombre, otra característica que tenía es que no tenía compromiso. ¿Han visto usted? No tienen compromiso, no hacen nada por nada, ni nada. Ellos son ellos, la familia. Se le da instrucciones y no obedecen. Es como si la autoridad espiritual estuviera pintada. No, yo lo hago a mi manera, como a mí me da la gana. Ese es el tipo de Esaú. Y entonces, ¿sabes qué? Bueno, ya les voy a decir lo que va a pasar. Y ustedes lo van a ver. Pero no tienen compromiso con nada. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, el líder de la familia no esté velando por su familia? ¿Aló? Que lo primero que tiene que hacer es velar por su familia en su oración. En qué es lo que están. Ayer vi el teléfono de mi hija y le hice algunas observaciones. ¿Esta música qué es? Y tengo que hablar con ella. Eso es lo que tenemos que hacer, amén. Pero este hombre no tenía ningún compromiso ni con su familia, ni con él mismo, ni mucho menos con Dios. A ver, si usted no tiene compromiso con Dios, es muy difícil que usted tenga un compromiso real. El compromiso que usted tiene con usted mismo es un fake. Es falso, no sé si me explico, porque si usted tiene compromiso con Dios, Dios va a hacer que usted camine bajo los principios que debe de caminar. Cuando usted tiene un principio solamente para usted y por usted, y solo piensa por usted y no piensa ni en el cuerpo de Cristo, ni está pensando en las cosas celestiales, entonces hay distorsiones y pasa lo que pasó con esta familia que les voy a contar los chismes de esta familia. Amén. Sí, otra característica era que no tenía fe.
Un hombre sin fe. Saúl era un hombre sin fe, no le interesaba, no creía, seguro no valoraba, simplemente porque no tenía fe. Son hombres, la mayor parte de la gente que está con un espíritu así, que se asemeja, son personas que simulan fe, pero no tienen la fe necesaria para comenzar a hacer las cosas y la voluntad de Dios. Imagínense algo tan importante, nada más darlo por un guiso, por una comida. Eso va a usted, ya usted sabe, va a la letrina, se acabó el guiso. Mañana tiene otra vez hambre, pero se quedó sin el futuro. Entonces, ¿qué hacemos cuando suplantamos eso? Comprometemos el futuro y nos quedamos sin el futuro. No sé si Dios está hablando acá. ¿Ah? Despreciaba la presencia de Dios, sus promesas. Era como escupirle a Dios. Dice usted, yo era el primero, pero ya Dios sabía lo que iba a pasar. Lo que pasa es que la predestinación, que algunos dicen, es simplemente que Dios sabe lo que va a pasar, pero usted tiene que hacerlo. No es que Dios controle su vida para que llegue a hacer algo, no, usted lo hace solo, pero ya Dios sabe, porque Él es omnisciente y todo lo sabe. Entonces ya Dios había cambiado eso. Además, era un asunto de prioridad. ¿Cuál es la prioridad de Esaú? Era él. ¿Cuál es la prioridad de él? En su mundo, la prioridad no era Dios, ¿aló? Sino simplemente, la prioridad no es Dios, es cualquier cosa. Es el parque, es la vacación, es el orden, hay gente que no llega a la iglesia porque la casa está sucia. Dice, no puedo irme, no puedo, no lo soporto. No sea exagerada. Lo que usted tiene es problemas de prioridades. Déjeme decirle algo, usted tiene que poner en primer lugar a Dios. Quédese lo que se quede, pase lo que pase. No me importa la prioridad de Dios, porque si no, estamos cediendo nuestra posición, nuestra primogenitura, lo que Dios nos dio. Y entonces va a pasar algo que va a suceder. ¿Qué es lo que sucede? Escúcheme bien. Que cuando usted no valora lo que Dios le ha dado y no le explota, Dios se lo da a otro. Y entonces viene el dolor. Escúcheme, hay gente que está gozando de cosas que son suyas simplemente porque usted se los transfirió. Y va a llegar el día en que están vacilando, no tienen el respeto por Dios, no caminan en integridad como Esaú. A pesar de que Dios los ha bendecido, que Dios dice, ¿sabe qué? No hay problema. ¿Quién es el que está ahí? Y aparece Jacob. Jacob significa suplantador. Diga suplantador. Era como el que estaba en la banca de un equipo. Era como el suplente. Pero Jacob, a pesar de todas las cosas, él tenía un entendimiento y era más calculador que su hermano. Y tiene características malas porque todos se equivocaron, como dije yo. Pero Dios lo escogió porque él hacía cualquier cosa por agradar a Dios y por traer la bendición de Dios. Entonces vemos que Jacob tenía de alguna forma una desesperación por alcanzar a Dios, una desesperación por tomar las cosas de Dios, pero se equivocaron porque no es la forma como uno quiere, sino la forma de Dios. Amén. Entonces, cuando alguien menosprecia su posición, alguien tiene derecho de suplirte. Cuando alguien menosprecia su posición y se le da oportunidad, hay alguien que tiene derecho a tomar lo que era tuyo. Amén. Mari, sí, estamos aquí. Entonces, ¿cómo era Jacob? Vamos al caso de Jacob. Al llegar y negociar, él sabía y dice, voy a esperar y voy a hacer potajes, y en algún momento que él no tenga nada para cazar, que le fue mal en la casa y venga cansado, porque eso era un esfuerzo físico, había que correr y estar todo el día en eso, ¿verdad? Y era peligroso. Y yo voy a esperarme, seguramente varios días hizo el potaje, para que cuando él venga yo lo conozco, y seguro habían hablado de esto, de la primogenitura y todo, y le voy a ofrecer, y yo lo conozco, y le voy a dar por donde él es, por donde él quiere. Y entonces, eso fue lo que hizo. Agarró el potaje, esperó que viniera sin nada, con hambre, y entonces en su debilidad hizo que aceptara.
Sí, y entonces, ¿cuál es una de las características? Esto es el codicioso, amén. Hay gente que no le importa nada y hay gente que son codiciosos. Hemos tenido aquí gente que quiere ser yo y me quieren quitar a mí. Entonces lo ven fácil y piensan que, ¿verdad? Y eso falla. Es personas que son codiciosos, son avaros. ¿Qué pasa? Están pensando solamente en ellos, en su posición. Ni siquiera estaban pensando en que Dios ya lo había declarado sobre él en una profecía. Amén. Otra característica de los Jacob, máquina de colocar conveniencias. Son personas que es, si me conviene voy, si me conviene, lo hago, si me conviene, si no le conviene, es un trueque. Entonces yo voy y hago una consejería. En el momento que no llego a la consejería, la persona no llega más a la iglesia. He tenido personas aquí que algunos y la mayor parte han crecido, ¿verdad? Y han transformado su vida, y hay otros que no. Simplemente no es por mí, ni es por Dios, es porque no reciben nada, están como escépticos, que en este momento, como no recibieron, abandonaron y están donde un psicólogo. Entonces poco los volvemos a ver aquí, porque son avaros, pensando solamente en ellos, en mí, y yo aquí, y yo lo hago porque yo. Eso era Jacob, ¿sí? Era un egoísta y además engañó a su hermano. Le dijo, el hermano estuvo de acuerdo y le vendió la primogenitura. Pero dígame una cosa, yo pensando y contra todos los criterios de todos los, comentaristas, si yo llego y le ofrezco un potaje por la primogenitura y él acepta, ¿eso fue un engaño, sí o no? Yo le ofrecí, eso fue un negocio y el otro aceptó. Entonces yo tengo ciertos pensamientos encontrados con todo el mundo que dice que este era un usurpador y un engañador. Este era un hombre que estaba en la banca, que estaba deseando que se le tomara en cuenta, que estaba añorando las cosas de Dios. El otro era un descuidado que no le interesaban las cosas. Entonces al hacer el trato, inmediatamente ¿qué pasa? Pues tiene la bendición, ya la tiene la primogenitura. Pero dentro de poco les voy a contar algo que pasó ahí. Dios mira el corazón de las personas. Su visión es muy diferente a usted. Y dice la palabra muy clara en Romanos 5:20, donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Si usted hace las cosas equivocadamente, pero está cifrado en Dios, no, eso no lo tengo ahí. Nada más estoy recordando. Usted tiene que entender que Jacob no era el preferido del papá. Escúcheme bien. Jacob, dice la palabra, que era como un gusano. Yo creo que ahí está, esa sí la tengo por ahí. Era considerado como un gusano. Isaías 41:14. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. O sea, imagínense cuál era el calificativo de Jacob: el niño que se quedaba en la tienda, el que no tenía el símbolo Nike porque no era deportista, el que no le llevaba el potaje a su papá, no era el consentido. Ese era simplemente el ignorado. Pero resulta que Dios escoge gente calificada como usted y como yo en su propósito. No importa absolutamente cuál es la posición del mundo o cómo Dios te vea, mientras que Dios esté diseñando un plan para ti. Amén. Dios escogió al menos indicado. Dios escogió al que no aparentaba, al que no tenía apariencias. Dios escogió a la persona menos calificada tal vez en apariencia, en habilidades, pero lo escogió simplemente por su corazón. Y eso soy yo, y yo creo que ese es usted. Denle un aplauso al Señor. Wow. Dice 1 Corintios 12:7, Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, a los poderosos.
Así que aunque usted crea que usted no vale, aunque usted crea que no tiene habilidades, aunque usted crea que usted está nueva, que todavía no sabe, déjeme decirle que Dios la escogió a usted con un propósito y lo escogió a usted con un propósito. Amén. ¿Qué dice la pastora? Amén. Las apariencias engañan. Dígale que está al lado suyo, las apariencias engañan. Mire, hay gente, yo no sé si Nelson está grabando, hay gente, ya hace rato estaba allá, pero no sé si lo veo en otra cosa. Hay gente que de alguna forma no aparenta. Escúcheme bien. Pero el que usted no aparente no significa que no sea un escogido. Hay gente, yo recuerdo cuando estaban todos los pastores, yo era el único que no era pastor dentro del grupo del pastor mío. Todos esos son pastores ahora. Yo era el menor, yo era el menos indicado. No había crecido ni en el evangelio. Yo acepté al Señor como a los 30 años. Ya había pasado tiempo. Ellos habían nacido en el evangelio y tenían mucha experiencia. Y yo llegué ahí y todos me veían buena gente, todos, y me aceptaron, pero yo sabía que yo iba en la cola. Cuando yo conocí a mi esposa, ustedes saben que a mí no me querían mucho por mis características. Era peleón, matón, venía de hacer muchas cosas en el mundo y veían al angelito que cantaba. Y entonces yo no era como calificado. El pastor de nosotros le decía: ¿usted está segura que se quiere casar con él? Pero él deseaba en su corazón arrancarme a mí de la vida de ella. Yo sabía. Y entonces había un grupo de célula, de coinonía en aquel tiempo y estaban orando por mí hincadas en granos de maíz durante 7 días para que se fuera el bicho, ¿verdad? O que si de alguna forma, si era de Dios, pues que hiciera algo, pero estaban orando seriamente para cubrirla a ella. Imagínense bueno, esa palabra parece que es mala en otros países, una persona como yo, ¿verdad? Un vivazo, un engañador, etcétera, con un pollito que cantaba en la iglesia como un ángel y era usada. Este que está aquí es lo menospreciado del mundo. Este que está aquí era el rechazado. Y yo llegaba así a la iglesia con las manos así, y el primero que se me arrime le mando, decía yo. Y nadie se me arrimaba porque era muñeco bravo, ¿verdad? Así. Entonces le daba miedo y decía que ese muchacho, si usted se le arrima, le va a dar. Así llegué yo a la iglesia. El menospreciado, el último, el que nadie daba un 5. Pasó el tiempo y tomé la decisión, porque ya Dios tenía un plan para mí. Yo era de Jacob, yo era el menospreciado, el que menos tenía cualidades, el que menos tenía visión. No era el hombre para la gente tal vez escogido, pero Dios tenía un plan. Y entonces vino la unción de estudiar. Y resulta que entonces, a muy temprana edad, yo llegaba a servir, porque yo serví siempre. Desde que yo inicié, yo no dejé que pasara un día. Yo inmediatamente comencé a leer y comencé a servir. Yo sentía eso en mi corazón. Llegaba al grupo de coinonía del líder mío. Llegué de último, recuerdo que estaba en la puerta y todo el mundo así, yo así. Y digo, ¿sabes qué? Desde ese día yo voy a llegar a ser el primero. Yo no soy de los discípulos que son de últimos, yo voy a llegar a ser el primero. Y yo voy a hacer lo que diga este hombre. Y entonces comencé a caminar, comencé a hacer una célula más grande de la que tenía mi líder. Oye, escúcheme bien. Y después de eso, comencé a ver que Dios hacía cosas. Y llegamos a una cumbre, a un retiro espiritual. Que menospreciado por el mundo, que escogió Dios. Inmediatamente el líder dice: algo tiene este muchacho. ¿Cómo se llama usted? Yo le dije, y dice: ¿sabes qué? Hazme un favor, ponga manos. Y entonces comencé a poner manos y se los dije: este muchacho viene con una unción especial. Desde que estaba empezando, lo menospreciado del mundo, Jacob, el que estaba en la tienda, el que no tenía el símbolo de Nike, el que no era deportista, el que nadie creía que tenía nada, hasta llegar al punto
al final que decían, si quieren peso espiritual, lleven al pastor Charlie. La gente me conocía por alguien que tenía peso espiritual. Si quieren que levante o si quieren que pase algo, ahí lleven al pastor Charlie. Y eso decían, ¿saben qué decían algunos? Los menospreciados del mundo, yo. Me decían, llegó la unción. Cuando yo llegaba, llegó la unción. El tipo que tiene la unción. No sé si me explico. Después llegó el apóstol y me ungió y dice, tú eres un hombre, un siervo del Espíritu, un ministro, un pastor del Espíritu. Las cosas del Espíritu es lo tuyo. Y desde ahí en adelante comenzamos a sacar demonios, se acercó, pero yo era el menospreciado, el que llegó de último. Nunca te menosprecies, amén. Denle un aplauso al Señor. Testimonio de vida. Testimonio de vida. Génesis 25, 27. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía en su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú de campo, cansado, dijo a Jacob, le ruego que me des de este, y entonces vendió la primogenitura. Amén. Vamos a ir a Génesis 27:1. Y aquí vamos a terminar por hoy. Aconteció que cuando Isaac envejeció, ya estaba viejito, aunque vivió 40 años más después de esto, y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga. Diga, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo. Cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendeciré en presencia de Jehová antes que yo muera. Aquí hay dos personajes más, una que es Isaac y otra que es Rebeca. Entonces Isaac está viejo, imagínense en la escena número 3, ¿sí? Escena número 1, la bendición profética. Escena número 2, la venta de la primogenitura, con todas las características que acabamos de hablar de los dos personajes. Ahora la escena número 3 de esta novela, entra Isaac y entra Rebeca. Isaac sabe lo que Dios dijo de su hijo, ¿sí? De Jacob. Pero aún así, no hace caso. Y entonces dice, voy a ungir al que yo quiero y no al que Dios dijo. Rebeca, que está enamorada de su hijo Jacob, va a pelear por Jacob. Hay una división en la familia. Escúcheme bien. Uno está con una y el otro está con la otra. Cuando hay un quebranto en la familia donde el papá y la mamá no están de acuerdo y uno se pone a jalar para un lado y el otro a jalar para el otro, escúcheme bien, hay consecuencias y el orden de Dios se pierde y entonces hay caos en la familia. Yo tengo que estar en sincronía con mi esposa y tenemos que hablar. Ella tiene que hacer sus cosas de una forma y yo tengo que llegar a hacer las cosas de otra forma, porque tiene que haber un balance, y eso es así como funciona, ¿eh? El policía malo y el policía bueno. Así es como funciona la familia. Pero tenemos que estar en unión. Qué importante es entender este principio, porque si la persona, uno de los dos, no está en el mismo espíritu con usted, entonces hay caos, y eso lo que va a llevar es a la pérdida, a la desolación y al extravío. Aquí el papá Isaac amaba a ¿quién? Esaú. Y la mamá hacía absolutamente todo por Jacob.
Aquí vemos una confrontación de hermanos y vemos una confrontación de padres. Y ese es el degenere, y todo lo que va a acontecer es simplemente porque no obedecieron a Dios. Cada uno peleaba por su propio interés, cada uno peleaba por su propio hijo. Y entonces pasaron cosas que vamos a contar acá. Entonces, ahora pues mi hijo, obedece mi voz y lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre. Óigame la trama, óigame lo que está sucediendo. Ya están haciendo una trama para engañar al papá, a Isaac. Y comerá para él, y él te bendecirá antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Aquí Jacob reacciona y dice: no, madre, esto no tiene ninguna sensatez lo que vamos a hacer. No nos parecemos. Y entonces su madre contestó, y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Oiga la alcahueta. ¿Verdad que es una novela esto? Es una novela. Siempre les he dicho, y es uno de los principios: usted no puede apoyar ni a su cónyuge cuando está haciendo algo malo, porque usted tiene que apoyarlo a él. Eso no es cierto. Entonces el cónyuge está robando y dice: yo también voy a robar porque yo tengo que estar con él apoyándolo. Eso es una mentira. Ni siquiera con el hijo yo lo voy a apoyar, porque sí, yo lo apoyo, pero tiene las consecuencias, tiene que asumirlas. Había otro principio de familia que se estaba violando ahí. La mamá estaba tramando contra su esposo para favorecer a un hijo. Escúcheme bien, cómo Dios estaba viendo todo eso de una forma mala, y había consecuencias después de eso. Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él se fue y los tomó y los trajo a su madre, y la madre hizo guisados como su padre le gustaba. Amén. ¿Sí? ¿Tenía Rebeca alguna justificación para hacer esto? Sí. Número 1, la justificación era la profecía. Rebeca sabía que Dios había hablado de que el hijo menor iba a ser el mayor, y que el mayor iba a ser el menor, que uno iba a servir al otro, el menor iba a ser el líder y el otro tenía que servir. Amén. Número 2, ya Esaú había vendido la primogenitura y Rebeca ya lo sabía. Entonces, bueno, Dios habló, ya él la vendió, entonces voy a hacer esto. Número 3, el casamiento de Esaú con las cananeas. Esaú había profanado las instrucciones de Dios. Los cananeos eran enemigos del pueblo de Dios. Esaú fue y se casó con las cananeas. Entonces tenía 3 motivos para hacerlo. ¿Estaba bien la mamá haciéndolo, sí o no? ¡No! Sea cual sea la justificación que usted tenga, las razones que usted tenga, si Dios dijo que él iba a hacerlo, él lo iba a hacer. Usted no tiene que ayudarle a Dios a hacer las cosas. ¿Aló? Es una de las enseñanzas más increíbles y más ricas que hay. Tú no puedes ayudarle a Dios. Tú tienes que dejar que Dios haga en ti. Tú tienes que dejar que Dios cumpla su propósito, porque aquí están haciendo algo que no era honesto. Estaban engañando y usted no puede justificar su engaño porque dice que Dios me lo dijo. Entonces Dios me dijo que voy a ganar 5 millones, voy a ir a asaltar el banco. Entonces me meto, asalto el banco y entonces, ¿verdad que no? Y esto es lo que estaban haciendo, poniendo una justificación para el hecho de apresurar las cosas. ¿Cuáles características? Las características de Rebeca. Número 1, falta de fe. No tuvo fe. Dios lo declaró, y si Dios lo declaró, Él lo iba a cumplir sí o sí. Pero ella comenzó a hacer cosas simplemente porque dudó de que eso se cumpliera, y dice: este va a ungir al otro, y entonces nos va a ir la oportunidad. Vean lo que está pasando. Usted tiene que entender algo: si Dios te lo dijo, Dios lo va a cumplir. Usted no tiene que tratar de ayudar ni hacer cosas nefastas, errores para que Dios cumpla su propósito. Dios va a cumplir. Amén. Denle un aplauso al Señor. Sí, solo aquí.
Mire, llegar hasta el punto de no importarle mentir, con tal de arrebatar algo de Dios que ya estaba declarado. ¿Verdad que suena iluso? ¿Será que nosotros hacemos eso? Llegamos al punto de mentir para alcanzar algo de Dios y nos inventamos ideas, nos inventamos cosas, y ahí es donde viene el problema, ¿verdad? Mire, yo conozco ladrones que ellos inventan sus historias y usted los oye y ellos justifican que robaron. Conozco el borracho que justifica porque toma, y él dice que porque yo tomo por esto, y él se siente, ese es el escudo, ese es el vivo ejemplo de lo que uno no tiene que hacer. Amén. ¿Sí? ¿Alguien Dios le está hablando? Además, miren lo que pasó. Rebeca está involucrando en la mentira a su hijo. No solamente ella está haciendo, sino que está llevando a su hijo, él como que no quería. Él era un chiquito de tienda, era un chamaco calmado, seguramente espiritual, pero ella lo estaba involucrando en las cosas malas, simplemente porque, ¿qué tenía la mujer? ¿Qué tenía la esposa que estar dirigiendo a su hijo a hacer tantas cosas? Y ya era un adulto, él podía tomar sus propias decisiones. ¿Cuánto nosotros influimos en los hijos cuando no tenemos que influir, sino dejar que Dios haga lo que tiene que dejar? Entonces ahí es cuando estropeamos el proceso de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer como padres es orar por ellos y tratar de que, pero no podemos influenciar, podemos bendecir, hacer cosas, pero ya cuando comenzamos desesperados, que es que tengo que ayudarle, porque es mi hijo, que tengo que salir corriendo, ¿verdad? Y ahí es donde viene el caos, porque Dios no puede hacer cosas, sino que estamos entorpeciendo la labor de Dios. ¿Alguien le está hablando de Dios acá? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hoy es un día para analizar, y no voy a seguir por razones de tiempo porque tengo mucho más. Por lo menos es una introducción. Creo que el siguiente domingo vamos a seguir porque es una historia donde las consecuencias de la mamá, Dios de alguna forma honra, porque Dios ya lo había dicho en su palabra, pero Rebeca no vuelve a ver a su hijo, nunca más. Y eso desata que Jacob tenga persecución toda una vida y que su hermano lo odie. Entonces despertó la acción odio, separación. No cometas ese error hoy. No sé si te identificas con Esaú, las personas que por cualquier cosa dejan las cosas de Dios, dejan su posición, su primogenitura. No sé si te identificas con Isaac, un hombre que era el papá y que de alguna forma no estaba escuchando la voz de Dios. No sé si identificas con Jacob, un hombre que añoraba las cosas del Espíritu, pero que de alguna forma no tuvo fe y con su mamá hizo una conspiración con su mamá para robarle las cosas o la bendición para su hijo. Yo no sé cuál será el caso, si alguno de estos, pero yo quiero decirte hoy que Dios quiere hacer cosas extraordinarias y que de alguna forma no podemos entrometernos ni estropear el proceso de Dios. Hoy es un día para retomar, para que nosotros como padres, los hombres, somos los que mandamos en la familia, amén, espiritualmente. Y tenemos que tomar decisiones en cuanto a nuestra familia y no entregar la primogenitura así. Uno también tiene eso. La posición de nuestra familia está en nuestras manos. Las mujeres que sean ayudas idóneas y que sean entendidas en que por más que amemos o que amen a sus hijos, no pueden involucrarse en el designio de Dios. Lo único que nos queda o les queda a ustedes es orar. Y los hijos, en el caso de Esaú, tratar de que los hijos no ignoren a Dios, que no tiren las cosas de Dios, porque el futuro de ellos depende de la bendición de Dios. Y en el caso de Jacob, que sigan añorando las cosas espirituales sin cometer errores, sin forzar a Dios y hacer las cosas que no se debe. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ok.